¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, como siempre, para abordar toda la actualidad de Valencia Basket, sobre todo focalizada y centralizada tanto en el primer equipo masculino como en el primer equipo femenino. En un programa especial, dado que les hablaremos, por un lado, de lo que nos dejó este pasado fin de semana, en donde tuvimos victoria por partida doble y además contundente, tanto de los chicos como de las chicas. El cuadro de Pedro Martínez, que solventó la visita a la pista del Morabanca Andorra, donde había perdido en estas últimas temporadas, y lo hizo a lo grande, de nuevo superando el centenar de puntos, un hecho del cual ya empezamos a estar acostumbrados en esta temporada. Una victoria que esperemos sea el gran prólogo de una semana especial para Valencia Basket, que a partir del próximo jueves inicia una nueva andadura en la Copa del Rey, con ese primer duelo que le espera frente al Juventud, que servirá para abrir el torneo, un torneo sin duda especial para Valencia Basket, que después de muchos años pues va a poder ejercerlo como anfitrión, después de que el Rocha Arena se abra paso y acoja esta Copa del Rey, ya no solo para esta edición de 2026, sino también para la del próximo 2027. Así que veremos la respuesta del equipo. Enseguida estaremos con todos los detalles. Además, también hablaremos de las chicas, del cuadro de Rubén Burgos, que parece haber ya pasado esa pequeña depresión tras su eliminación en la Euroliga, acontecida la pasada semana. Cayó también en la última jornada de Liga frente al Estepona, pero pudo resarcirse precisamente en el Rocha Arena con una victoria contundente ante el Juventud y volviendo a mostrar la versión de la que estamos acostumbrados de un equipo que todavía ni mucho menos ha dicho su última palabra, ya no solo en Liga, sino también precisamente en la Copa de la Reina, un torneo que comenzará en unas semanas. Un equipo que, al contrario que Valencia Basket, continuará el próximo fin de semana su periplo en la Liga. Y además también en el tramo final de ese espacio, como siempre, recordaremos cómo le fue al equipo vinculado que milita en la Liga U, segunda fase, y que de momento, tras haber caído al Grupo B, pues cuenta todos sus partidos por victorias. Así que estamos ya con todo esto y vamos a comenzar recordando lo que aconteció en Andorra en ese partido que afrontó Valencia Basket frente al conjunto del Principado y que se solventó con victoria taroncha por un contundente 75-107. Una victoria que permite a Valencia Basket consolidarse en la segunda posición de la liga regular y llegar, como decíamos, con un plus de confianza a la Copa del Rey, en la que va a ejercer como anfitrión. Un partido en el cual, sobre todo, Cameron Taylor y Sergio de la Rea fueron los líderes del equipo valenciano de cara al aro, y en donde además una buena defensa colapsó al equipo entrenado por Zantabac, un Valencia Basket que además se sobrepuso a las bajas por lesión tanto de Matt Costello como de Jean Montero. Además, también cabe recordar que en este encuentro Pedro Martínez hizo el descarte técnico de Isaac Nogués, el jugador que menos minutos está teniendo de momento en esta temporada. Un partido con mucho acierto exterior para Valencia Basket. De hecho, como nota, en apenas 2 minutos, los primeros 2 minutos de encuentro, el Valencia Basket ya había anotado 3 triples con protagonismo para Jaime Paradilla, Cameron Taylor y Branko Badio. Pese a ello, el Andorra estuvo muy bien, con jugadores como Kyle Kuric, un jugador veterano, curtido y que respondía a ese acierto exterior de Valencia Basket para llegar al final del primer cuarto con un ajustado 23-25 en el marcador. A partir de ahí cambió el partido, Valencia Basket no bajó el pistón en cuanto al acierto exterior y sobre todo elevó el listón defensivo, que hizo que Andorra poco a poco encontrara muchas más dificultades para anotar. Valencia Basket se disparó en el marcador, Andorra se bloqueó y de ese 23-25 llegamos al descanso con el 39-57, un más 18 para el equipo taronja, que dominaba en prácticamente todas las facetas del juego, el tiro, la defensa, el rebote, y con ese acierto exterior 10 triples conseguidos en apenas 20 minutos. En la segunda parte se esperaba la reacción de los locales, pero no fue así, todo lo contrario, fue Valencia Basket el que puso, si cabe, más tierra de por medio, y de hecho, tras el paso por los vestuarios, el partido se rompió de manera definitiva en este tercer cuarto, al que se llegó con un más 30 para Valencia Basket, 53-83 reflejaba el marcador. El último ya fue un mero trámite,
Pedro Martínez aprovechó estos 10 minutos donde el partido estaba sentenciado para dosificar los minutos de sus jugadores, pese a ello no bajar la intensidad del equipo para llegar del todo enchufados a esa fase final de la Copa del Rey y a ese duelo del próximo jueves frente al Juventud, y fruto de ello es que el equipo mantuvo esa ventaja que incluso pudo ampliar al final del encuentro con el triple postrero de Mur, 15º triple de Valencia Basket en el encuentro, y que cerró ese partido con el 75-107 definitivo. Como dato curioso, les cuento que el encuentro fue el octavo de esta temporada en donde Valencia Basket ha superado el centenar de puntos, los 3 dígitos, un hecho que sin duda puede ir en aumento durante lo que resta de temporada y que en este caso enarbola el gran poder ofensivo de este Valencia Basket, que ahora ya, tras este partido de Liga, hace un paréntesis en la Liga Endesa, también en la Euroliga, donde el equipo venía de ganar en el pabellón del Rocha Arena al Asbel Billerman, y centrarse ya únicamente en la Copa del Rey, ese torneo que en apenas 4 días dará el campeón de este torneo, donde 8 equipos pujarán por un título que a Valencia Basket se le resiste desde el año 1998, cuando ganó aquella final de Copa en Valladolid, precisamente frente al Juventud, el que será su primer rival este jueves. Tras el encuentro, tras esta victoria, 75-107, habló el técnico taronja, habló Pedro Martínez. Crec que ha marcat molt la diferència a la primera part el nostre encert amb el tir de 3 punts, i això jo crec que Andorra ha començat el partit bé, fent les coses ben fetes, tant en atac com en defensa, però ficar 10 triples que hem ficat a la primera part ens ha donat un break, ens ha donat un avantatge a la mitja part, que jo crec que no ho pensaven a la mitja part, però realment ja ha sigut definitiva. I la segona part, doncs, bueno, jo crec que ells ja han vist més, no han vist moltes opcions de guanyar, i nosaltres hem recuperat moltes pilotes, hem fet bastants bàsquets fàcils, ja no tant de 3 punts, i bueno, doncs una victòria important per nosaltres, i veníem amb molt de respecte per l'Andorra, perquè els últims partits estava jugant força bé, i sabíem que podia ser un partit difícil, com ho ha sigut amb aquesta pista els 2 últims anys que el València Basket ha perdut. Sí, o sigui, crec que els primers... Jo crec que l'Andorra ha fet les coses molt bé a la primera part i ens estava posant en problemes i estaven jugant, jo crec que bé, però és que hem ficat 10 triples amb un percentatge per sobre del 45%, no? Llavors, clar, alguns segurament l'entrenador, el Zan, considera que estaven mal defensats, però jo crec que té molt a veure amb la qualitat i amb la concentració que hem jugat la primera part, diguem, no? Perquè els hi teníem molt de respecte i perquè creiem que teníem que estar molt preparats, i això els jugadors ho han portat molt bé, diguem, no? Llavors, doncs, bueno, ja crec que la segona part sí que ells ja estaven sense creure tant en la victòria, però la seva primera part ha sigut, jo crec, molt mèrit nostre per al tir de 3 punts. I de la Copa no pensem encara, ara mateix estem parlant d'aquest partit. No quería en la jornada de este domingo hablar Pedro Martínez de lo que le espera al equipo en la Copa del Rey y centrarse únicamente y analizar esa victoria frente al Morabanc Andorra, que, insisto, mantiene al equipo taronja en la segunda posición de la tabla y tratando de seguir la estela del Real Madrid, un Madrid que, por cierto, remontó un encuentro complicado en Málaga, perdía por 17, al final acabó ganando, lo cual evidencia que va a ser un rival complejo, ya no solo en la Liga, sino también, por supuesto, en esta Copa del Rey, y es que el Madrid y precisamente el Unicaja serían el siguiente escollo de Valencia en la Copa si consiguen meterse en las semifinales, y también, por supuesto, si Valencia Basket hace lo propio frente al Juventud. El partido dejó gran encuentro, grandes números de Sergio de la Rea en la dirección del equipo, estuvo muy bien supliendo en este caso la ausencia de Montero, y también sobre todo la de un excelso anotador como Cameron Taylor, precisamente el ex de Unicaja, que consiguió anotar 22 puntos, que no está ni mucho menos mal, sobre todo teniendo en cuenta el ratio de minutos que tuvo en el encuentro, 15. Así que gran promedio de Cameron Taylor. Este es un extracto de su particular exhibición dada ante Andorra en el Principado.
Pues lo han podido ver, canastas para todos los gustos, para todos los colores, incluso alguna de pillería de Cameron Taylor, que destrozó al Andorra. Fue uno de los grandes artífices en esa victoria frente al equipo andorrano y que sirvió para que Valencia Basket sumara un nuevo triunfo en esta temporada. Pero ahora ya es momento de hacer un paréntesis en esa Liga Endesa, que se lo toma para este próximo fin de semana, porque llega la Copa del Rey del jueves a domingo. Los 8 mejores equipos de la primera vuelta se citan en el Rocha Arena para dilucidar quién será el campeón de ese torneo. Veremos si puede repetir el Unicaja, que fue el equipo que ganó la pasada temporada, o por el contrario tenemos un nuevo campeón que esperemos pueda ser Valencia Basket en un torneo, el de la Copa, que se le resiste desde hace ya muchos años. El año 98 data ese título que consiguió aquel conjunto entrenado por Miki Vukovic, derrotando en la final en Valladolid al Juventud, y que eso sí va a afrontarlo de manera inédita en estas últimas temporadas, donde nunca ha podido jugar en Valencia, salvo a inicios del año 2000, cuando se jugó una Copa del Rey en la Fonteta. El resto ya ha tenido que jugarlas fuera. Han habido varias finales, pero también ha habido muchas fases finales de decepción, donde a las primeras de cambio el equipo se ha despedido. Veremos el papel que puede dar Valencia Basket este año, que sin ir más lejos, la pasada temporada, precisamente en los cuartos de final, se despidió del torneo. El primer envite será frente al Juventud, será el jueves a las 6. Así ha preparado la propia Liga Endesa un vídeo promocional del encuentro. Partido, por tanto, de alto voltaje, es el Goodall el que van a afrontar Valencia Basket y Juventud. Se dice que en la Copa no hay favoritos, que llegan todos con las opciones de intentar llevarse la victoria y que nadie se acuerda del puesto en el que han quedado en la clasificación. Y es cierto, así la historia además también lo confirma. Lo cierto es que, de momento, en cuanto al balance particular de los dos equipos, esta temporada se han visto 2 veces las caras, primero en Valencia y después en Badalona, y equilibrio total. Ganó Valencia Basket en el Rocha Arena, en el duelo de la primera vuelta. Se llevó, además hace muy poquito, el Juventud la victoria en su pabellón, en el Olympic. Así que 1-1 de balance, prohibidas las confianzas de un equipo, el Juventud, que se solventa, sobre todo en jugadores experimentados como Ante Tomic, en la explosividad de Ricky Rubio, sin olvidar la presencia, aunque con un papel más secundario, de un jugador que militara en Valencia Basket, como es Guillén Vives. Valencia Basket que deberá gestionar la presión de jugar en casa, el hecho de ser el anfitrión, que en muchas ediciones ha jugado una mala pasada a los equipos precisamente caseros, y veremos también qué Juventud se encuentra. Valencia Basket, que al igual que el cuadro taronja, viene de ganar en esta última jornada de la fase regular, lo hizo a domicilio frente al Zaragoza por 67-79, un triunfo que, por cierto, supuso la destitución del técnico del Casademón Zaragoza. Así que duelo por todo lo alto, con mayoría, eso sí, de la afición de Valencia Basket, pero, insisto, prohibidas las confianzas frente a un equipo, el Juventud, imprevisible, capaz de todo y que viene quizás con menos presión, pero con la intención de sorprender al equipo taronja para intentar también hacer historia, dado que este título también se le resiste al equipo de Badalona desde hace muchas temporadas. La resolución el jueves a las 6, en ese primer partido que abrirá la Copa en el Coliseo, en el Arena Valenciano. Analizada la actualidad del cuadro masculino, hablamos ahora del equipo femenino, del equipo de Rubén Burgos, donde, curiosamente, también es protagonista el Juventud de Badalona, y es que fue el rival que visitó el Rocha Arena para medirse al conjunto taronja en la última jornada de esta Liga Femenina Endesa. Una victoria clara, contundente para Valencia Basket, que se impuso por 83-57. Un triunfo que permite a Valencia Basket recuperar las buenas sensaciones
y volver a la senda de la victoria tras la decepción en la eliminación de la Euroliga y también con la derrota que se sumó el pasado fin de semana inesperada en la pista del Estepona de un recién ascendido. Con esta victoria el Valencia Basket se mantiene en la zona alta de la clasificación, en la tercera plaza, a la caza de los dos equipos que de momento comandan la tabla, el Spar Girona y el Casademont Zaragoza. Un Valencia Basket que cimentó sobre todo el triunfo en una muy buena defensa, dominó el partido desde el inicio hasta el final y fue poco a poco incrementando su renta y su superioridad a medida que transcurrían los minutos. Ya en el primer cuarto, el cuadro de Rubén Burgos marcó la impronta de lo que quería ser en el encuentro, el guión que quería escribir, con un 23-14 que llegó tras un triple prácticamente en la bocina de Leti Romero. Con ese +9 se llegó al final del primer cuarto. En la segunda, un trabajo coral del cuadro valenciano con aportación de prácticamente todas las jugadoras que contaban con minutos, permitió que el cuadro de Valencia Basket se marchara al descanso con un buen botín, un +15, 44-29, señalaba el electrónico. No cambió en exceso el guión tras el paso por los vestuarios. El Valencia Basket sí que evidenció un mayor acierto tanto desde la pintura como desde el perímetro. Mejoró también la prestación defensiva. El Juventud poco a poco se fue colapsando, perdiendo balones y sobre todo propiciando que Valencia Basket se despegara en el marcador, al que se llegó al acabar ese tercer capítulo del partido con el 67-39. Ya en el último, con el partido resuelto, Rubén Burgos aprovechó para también dar descanso, como hizo Pedro Martínez en Andorra, a sus jugadoras, dosificar esfuerzos de todas las integrantes de la plantilla valenciana y al final conseguir esa victoria definitiva 83-57, que en principio debe servir para cerrar la página de esa eliminación europea y centrarse en el futuro. Después del encuentro analizó así el triunfo taronja el técnico Rubén Burgos. Bien, ha sido un partido bastante completo donde todas hemos sido capaces de sumar independientemente del rol asignado para el día de hoy, con mayor componente defensivo para algunas jugadoras, con responsabilidad en ataque en función de las defensas rivales para otras, alternando quintetos, algunas alternando posiciones, pero creo que la mentalidad ha sido de, tanto en la pista como en el banquillo, como saliendo desde las rotaciones, de sumar, y así lo hemos hecho, ya te digo, con más o menos minutos o diferentes roles. Sí que creo que a mejorar podríamos haber mantenido esa intensidad. Los 40 minutos estábamos frescas, habíamos rotado sin problemas físicos y perdemos el último parcial. Claro que el Juventud ha estado un poco más acertado, especialmente desde la individualidad de Howard y de Dembélé, pero nos hubiera gustado haber acabado con más energía el último cuarto. Esa energía la hemos tenido atrás desde el principio, imponiéndonos en todos los parciales y leyendo bien. Su defensa estaba muy cerrada, nos concedían lanzamientos de 3. El número, ha sido alto, pero es lo que queremos y hemos estado acertadas. A mejorar en el descanso hablábamos de seguir cerrando el rebote, incluso un poquito mejor, lo hemos conseguido. En la segunda parte no recibimos ofensivos. De seguir forzando pérdidas rivales, desde apretar en defensa, tenían 11 pérdidas, hemos forzado 10 más. Y sí que hemos mejorado un poco los porcentajes en la pintura, que eran especialmente bajos al descanso. Pero bien, yo te digo que un partido después de una muy buena semana de trabajo, yo creo que la mentalidad ha sido buena en el día a día y eso tenía que transmitirse en el juego. Así ha sido, contento de que todas yo creo que hayan sumado y recuperando sensaciones y afianzándolas para lo que viene, que es todavía más importante e ilusionante. Este partido es más fácil ejecutarlo en casa con nuestra afición apoyando y se ha notado desde el principio, desde la presentación. Yo creo que las jugadoras sentirse arropadas les da la confianza extra para desarrollar su juego y mostrar sus talentos. Victoria por tanto balsámica y, como comentábamos, esperamos que sirva para que este equipo se vuelva a relanzar, vuelva a creer en sus posibilidades y enderece el rumbo, todavía con mucha temporada por delante, ya no solo en la Liga Femenina Endesa, donde todavía quedan jornadas en fase regular y por supuesto luego los playoffs, sino también en la Copa de la Reina. Cabe recordar que este equipo defiende todavía lo que son todos los campeonatos nacionales. Supercopa, que ya la ganó, que ya la perdió, frente al Zaragoza, pero todavía
todavía con la Copa de la Reina y la Liga por bandera. Así que no ha dicho su última palabra este Valencia Basket de Rubén Burgos y veremos si esta victoria conseguida frente al Juventud le sirve para relanzarse. Y para confirmar precisamente esa reacción, el próximo fin de semana el equipo taronja tendrá una nueva jornada, en este caso se enfrentará al Leganés, una nueva jornada de esa Liga Femenina Andesa, la 22, y que la afrontará a domicilio en tierras madrileñas el próximo sábado a las 5 de la tarde. El Leganés, el cuadro madrileño, llega con un balance de 10 victorias y 11 derrotas, ubicado en la octava plaza, prácticamente en la frontera del playoff, y viene de perder en esta última entrega frente al Estudiantes por 61-50. Cabe recordar que el precedente de esta campaña es ampliamente positivo para Valencia Basket, dado que en el duelo que se jugó en el Rosa Arena, como ven en las imágenes, acabó con victoria valenciana por 89-59, 30 de renta para el cuadro de Rubén Burgos. Como dato curioso, apuntar, señalar que en este Leganés milita una jugadora valenciana y que en su día militó en Valencia Basket. Hablamos de Rebeca Cotano. Así que el próximo sábado, 5 de la tarde, 22ª jornada de la Liga Femenina Andesa, duelo entre el Leganés y el Valencia Basket. Y ahora hablamos también del equipo vinculado que afronta la campaña en la Liga U, esa segunda fase en el Grupo B, y que de momento está contando todos sus partidos por victorias. El último partido que afrontó el conjunto valenciano en La Fonteta fue frente al Granada y acabó con 99-70. La verdad es que ha sido una jornada de resultados abultados para todos los equipos de Valencia Basket, tanto el primer equipo masculino, femenino, como también este equipo vinculado que ganó por 29 puntos al equipo nazarí. Jorge Carot fue el mejor del partido con 17 puntos y acabó con 21 créditos de valoración. También destacar el buen partido de Daniel Osalli, que hizo 16, o de Guillén Tazo, que acabó con 14 puntos. Tras 5 jornadas, el Valencia Basket es líder indiscutible del Grupo B, con 5 victorias en otras tantas jornadas, lo cual le hace ser claro candidato a pelear de nuevo por el ascenso al Grupo A, donde se enfrentaría al sexto clasificado en ese play-in. De momento, además, habrá descanso, dado que la próxima jornada no habrá jornada para Valencia Basket, son impares, y la próxima jornada le tocará descansar al Valencia Basket, que por tanto podrá seguir preparando con más tiempo los siguientes duelos de esta segunda fase. De momento, 5-0 de balance, con Granada como última víctima. Pues con esta nota nos vamos a marchar. Ya saben que volveremos con más actualidad sobre Valencia Basket, también con la resolución de la Copa del Rey dentro de 7 días, aquí en Levante Televisión, como siempre en este Superbásquet. Ahora se quedan con las jugadas más espectaculares que nos ha dejado la última entrega de la Liga Andesa, la entrega número 20. Gracias, como siempre, por su atención y hasta el próximo programa. Adiós.